El aula magna de la nau ha albergado una nueva conferencia del Foro de Electos, presentada por el ex eurodiputado Javier Sanz, y en la que el vicepresidente del Parlamento Europeo, Miguel Ángel Martínez, presentó el proyecto de la Casa de la Historia Europea, que abrirá sus puertas en 2014. Martínez reivindicó el papel desempeñado por la Unión Europea en la consolidación de la democracia española y defendió la importancia que tiene la asignatura de educación para la ciudadanía para mantener el espíritu de paz, razón, estabilidad y prosperidad que ha convertido al continente europeo en un referente mundial. Reconocer la verdad quiere decir también, naturalmente, educar para la ciudadanía. Estamos ya en ese triángulo extraño, memoria histórica, educar y ciudadanía, que sorprendentemente hay a unos cuantos en España que están enfrentados a ese triángulo, con lo cual se están despegando, por otra parte, de lo que es la realidad europea. Mientras en el resto de Europa eso es actual e indiscutible, en España tenemos esa gente para quien la memoria histórica pues es un tabú. ¿Cómo es posible que en las escuelas españolas hoy, cuando se habla de Europa, y por eso se habla muy poco, no se le explique a los niños que Europa empezó este caminar en el año 47, 48 y que España hasta el año 86 no pudo sentarse en la mesa? Si se expliquen eso a los niños, no tienen que explicar que es que había un gobierno indigno aquí, indigno, inaceptado por parte de los vecinos, no porque nos odiaran ni nos dejaran de odiar, sino sencillamente por lo que había aquí. Esa es la relación entre memoria histórica y educación para la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo que tenemos que reivindicar. A mí el proyecto me pareció fascinante, pero también me pareció casi misión imposible, porque evidentemente en España no seríamos capaces de hacer un museo de la memoria histórica, donde además participara todo el mundo y en el que todo el mundo estuviera de acuerdo y que fuera fruto de un consenso del conjunto, como es el caso al que nos enfrentamos. No es un museo de la izquierda europea, es un museo desde la extrema izquierda a la extrema derecha europea. Durante su intervención, Miguel Ángel Martínez también expuso la conmoción y el desasosiego que ha sentido Europa con el desenlace de la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón. Este es un caso sencillamente incomprensible y por incomprensible inexplicable. Y efectivamente no podemos explicarlo y la gente viene a pedirnos explicaciones. No solo gente de nuestras ideas, sino cualquier gente que vive en el ámbito de la democracia, incluso dentro de filas liberales o conservadores. Bueno, digamos más cuando algunos han leído algo que no podían imaginarse, que les causa estupefacción, que es que Falange, nadie podía creer que Falange, de la misma manera que nadie pudiera creer pues, que el partido nazi o que el partido fascista pues, estuvieran operando y se permitieran llevar ante los tribunales, ¿verdad?, a personalidades pues, que han destacado en España, pero que han destacado en el mundo, ¿verdad?, por precisamente pues, una actuación que es una actuación que merece cuando menos respeto y admiración. Los que están achuchando a Garzón son jueces formados en la democracia. Y yo me he podido entender, lo veo en el Parlamento Europeo, yo me he podido entender con gente que venía y que había estado militando en el movimiento y cada vez me es más difícil hablar con estos que tienen ahora 30 años y que con pasaporte democrático y dentro del Partido Popular, no en un grupito de extrema derecha, no. Con vocación y posibilidad y hasta probabilidad de gobierno, pues es gente que está en el ámbito europeo a nivel de esas posiciones fascistoides. Eso es lo que a mí me preocupa fundamentalmente. El tema de la ley de amnistía. La ley de amnistía, en primer lugar, claro, lo que es verdad es que lo que se produce no es una vuelta de la tortilla. No es la vuelta de la tortilla. Lo que se produce es un acuerdo con una buena parte de la gente que procede. Es que Suárez era el secretario general del movimiento. Parece que eso nos lo hemos olvidado. Todo el mundo habla de Suárez. Suárez efectivamente juega un papel determinante, pero era el secretario general del movimiento. Y sin esa parte para jugar a la transición, pues probablemente no estaríamos aquí todavía nosotros reunidos. Lo que yo no haría de ninguna manera es denigrar la transición que hacemos y que yo creo que es la transición posible, probablemente la única posible.
de la que me siento más orgulloso que de nada más de lo que yo he hecho en mi vida. Yo no me siento orgulloso de que me arrancaran las uñas en la Dirección General de Seguridad, para nada. Pues yo cuando tuve más cojones que poner el dedo para que me lo arrancaran, no tengo ningún mérito en eso. Sí tengo el mérito y el orgullo de haber contribuido a que haya una Constitución que le ha dado a nuestro país y a nuestro pueblo el mayor periodo de libertad y de más libertad que hemos conocido en nuestra historia. Yo creo que eso es algo que los socialistas tenemos que tener muy presentes y que además tiene que tener presente no solo los socialistas que hicimos aquello, sino sobre todo los que votaron para que lo pudiéramos hacer.